Vamos a iniciar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver el tema número 27 de esta serie, Un Salvador para Todos, que es pues este repaso, vamos a decir así. No me atrevo a decir que es un estudio exegético, pero estamos yendo versículo por versículo de Lucas. Y el día de hoy vamos a ver el tema produciendo lo inesperado. Eso es el tema de hoy. Vamos a estar viendo de Lucas capítulo 8, del versículo 4 al 15. Y anticipo que este tema puede ser un poquito denso. Por eso les voy a pedir que escuchen y pongan atención. Y lo voy a poner así, que pongamos atención de la manera menos prejuiciada posible, por favor. Y menciono esto porque muchas veces, incluso desde niños, se enseña, ¿verdad?, que las parábolas de Jesús son siempre ilustraciones bien sencillas, que nos aclaran muchos puntos. Pero debo de decir que a veces no es así, ¿sí? Muchas veces las parábolas apuntan más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver ahí. Y más adelantito voy a tratar algo de esto. El día de hoy llegamos a una de las más conocidas parábolas que Jesús pues dio, ¿verdad? Están en los 3 evangelios sinópticos. Esta se le conoce como la parábola del sembrador, ¿verdad? Y como muchas parábolas, esta también puede interpretarse de muchas maneras, ¿verdad? Y la historia de su uso en la teología, en la predicación, ¿verdad? En tantas y tantas enseñanzas, en el uso de la teología a lo largo de todos estos siglos, 20, 21 prácticamente, es una prueba de esto, ¿no? Es decir, a veces con una parábola, dependiendo de la cosmovisión de cada quien, es hacia donde se tiende, no es hacia donde se carga. En este caso particular, mis amados, la parábola debemos de leerla dentro del contexto en el que Lucas la coloca, ¿sí? Es decir, nosotros vemos allá en el versículo 1, perdón, que vimos la semana anterior, pues que Jesús dice que comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Ese es el contexto en el cual Lucas coloca esta parábola, ¿sí? Nosotros vemos más adelantito en el versículo 4, ahí de Lucas 8, que nos dice que, bueno, que había una gran multitud que había venido a él. Ahorita vamos a llegar ahí. Y bueno, al parecer muchos de ellos estaban muy ansiosos por escuchar lo que este joven rabino tenía por decirles, ¿verdad? Entonces había muchas, como todo lo que fue haciendo y todo el desarrollo que fue teniendo Jesús, como multitudes le seguían. Esto fue por un tiempo, después vino no quiero decir declive, pero sí una pérdida de popularidad. Sí, la verdad es que no le hacía mucho caso él a eso, ¿verdad? Porque él estaba avanzando el propósito de Dios. Pero en todo esto, a donde llegaba se juntaba mucha gente, y él lo que frecuentemente estaba anunciando, ¿verdad? Como es el tema de Lucas, es anunciando el reino de Dios. Entonces, en este pasaje, el tema de oír y escuchar es central. Cuando nosotros hablamos de oír y escuchar, no nos estamos refiriendo al simple sentido del oído, ¿verdad? Ya escuché, ok, pero es escucho para poner por obra, escucho con atención para seguir la instrucción, escucho con atención
para seguir o para darle un seguimiento a aquello que estoy escuchando. Entonces, estos temas, ¿verdad? O más bien estos verbos aparecen muchas veces. Lucas los repite mucho. En los sinópticos se repiten, pero Lucas particularmente los junta, ¿sí? Aquí vemos que el Señor parece tener un buen éxito. Se reúne una multitud de oyentes, ¿verdad? Pero el Señor sabe que el compromiso de esas multitudes y hasta el compromiso de los discípulos más confiables iban a ser variables. Entonces, no se apantallaba el Señor, no se impresionaba con estas multitudes que le estaban siguiendo. Entonces, a este punto, el Señor les explica, después de decir la parábola, se las explica a los discípulos y les dice a ellos, y también nos dice a nosotros, que tenemos el privilegio de conocer y de entender cosas que los demás no pueden entender. Ahora, no estamos hablando de que no pueden entender porque no tienen una capacidad mental, porque son torpes. No, eso no es lo que el Señor habla, no es lo que el Señor dice. El asunto es de que entender no es sinónimo de creer. Y esto es muy clave tenerlo en claro. El hecho de que yo lo entienda no quiere decir que yo lo creo. De hecho, puedo entender el mensaje de Dios, puedo entender el Evangelio, y de hecho, fíjense que puedo estar de acuerdo con el Evangelio, pero eso no quiere decir, otra vez, no es un sinónimo de que lo crea. Fin de cuentas, Jesús fue rechazado no porque no entendieran, sino porque no creían. El problema cuando habla de cuál es el asunto, el problema, la causa de rechazo a Jesús, nunca dice que es por falta de entendimiento, dice que es por incredulidad. Entonces, miren, vamos a leer de corrido todo el pasaje desde el versículo 4 hasta el 15 y después vamos a parar un poco con un poco más de detalle. Así que vamos por ahí. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y se lee así, ahí lo tienen en pantalla. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Ustedes pueden notar que esto fue algo constante, ¿ok? No fue un solo mensaje. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 9. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Versículo 14. La semilla que cayó entre espinos
son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Aquí el Señor, apartándose de su costumbre, les explica el sentido de la parábola como vimos ahorita, ¿verdad? Allá a sus discípulos. De hecho, lo explica con tanto detalle que la parábola, pareciera volverse una alegoría en la que cada elemento de la historia tiene un sentido metafórico. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque miren, muchas veces, ¿cómo lo pongo? Muchas veces se nos olvida el ver una parábola que es precisamente una parábola, ¿sí? Y es decir, tiene el propósito de hacer una comparación con algo. Es una historia, es una narración, generalmente es algo de la vida real, ¿sí? O normalmente es algo de la vida real y se cuenta como historia para hacer una comparación y afirmar algo. El asunto es de que muchas veces pretendemos darle un significado a cada elemento de la parábola y ahí se corre un enorme riesgo de alegorizar. Y eso lamentablemente es muy frecuente. Podemos verlo, no me voy a detener ahorita ahí porque no estamos hablando de las parábolas, pero este tema ha llevado, por ejemplo, esta parábola del sembrador, ha llevado a buscar y darle un significado a cada uno de los elementos, aunque el Señor los está explicando, pero muchas veces perdemos de vista cuál es el propósito central, de qué se trata la parábola, y nos podemos distraer con un montón de los elementos de esa parábola. Otra vez, no voy a entrar con algunos ejemplos que se han alegorizado históricamente y que, bueno, han traído sus complicaciones. Así que, dependiendo, como dije hace un momento, de la cosmovisión que llegamos a tener, es hacia donde luego uno se recarga para entender o para interpretar una parábola y perdemos el sentido que realmente tiene. Esta parábola, la parábola que conocemos como la del sembrador, es acerca de la esperanza. Miren, cualquier campesino en Galilea oiría el principio de la parábola como una descripción de su experiencia cotidiana. Es decir, eran tierras agrícolas, ¿sí? Y ellos sabían lo que era sembrar, pero llega a una declaración, a una aseveración sorprendente. Semillas que producen al 100%. En aquellos tiempos, una cosecha que produjera 4 o 5 veces lo sembrado era una cosecha excepcional. Entonces, como la mayoría de las parábolas de Jesús, esta es una parábola acerca del reino de Dios. No pierda de vista, por favor, estas cosas. Es una parábola que tiene que ver con la esperanza. Tiene que ver, pues, con que se produce algo inesperado, algo asombroso. Otra vez, en la mente de quienes estaban escuchando esto, cuando dicen, a ver, una semilla que produce al 30, wow, al 60, al 100%, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer con tanto? ¿Sí? Entonces, quiero enfatizar en esto. La parábola es acerca del reino de Dios, mis amados. No es acerca de nosotros. Es acerca de lo que la palabra de Dios produce cuando la abrazamos con fe, cuando depositamos nuestra confianza en lo dicho por Dios. Va más allá de nuestra experiencia.
va más allá, ¿verdad? Es cierto que describe distintas circunstancias, sin embargo, la respuesta del ser humano al mensaje de Cristo siempre se reduce a creer o no creer. Se reduce a recibirlo o rechazarlo, no más. Entonces, el énfasis está en lo que esa parábola, o más bien, en lo que esa semilla produce cuando se abraza. Es algo inesperado, es algo excepcional. No trata tanto, no es, es que es el corazón del hombre, es dependiendo de la respuesta del hombre, si es poquito, es cómo se va dando. No voy a entrar por ahí, no voy a ir en esos términos que yo sé que históricamente se le ha asignado esa interpretación y no la voy a discutir. Sencillamente me quiero enfocar aquí en qué es lo que se trata la parábola. Lo voy a poner así, en términos filológicos de qué está hablando. O sea, qué es lo que dice el texto, en dónde se está centrando y qué es lo que el Señor quiere dejar en claro. Así que vamos a regresar ahí al versículo 4 para detenernos con un poquito más de detalle. Dice, habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Lo que es muy claro es de que Jesús, a él no le impresionaban las multitudes que llegaban de todos los rincones de Galilea para escucharle, para verle, para tocarlo, para recibir un milagro, porque llevaban a sus enfermos, porque necesitaban esperanza, porque tenían una vida terrible y querían, estaban buscando, vamos a decir, algo mejor. Estaba la esperanza de este Mesías, y será este Mesías el que nos va a liberar del yugo de estos feos romanos, ¿sí? Y se entiende, todo eso es muy genuino, pero a él no le impresionaba nada de esto. Tampoco está haciendo una campaña en busca de popularidad, porque de hecho él les lanza, yo puse aquí indirectas, pero les tiró unas bien directas de lo que él pensaba de ellos, ¿sí? Y cita al profeta Isaías cuando les dijo, ¿verdad?, que predicara, cuando se le fue dicho a Isaías que predicara a un pueblo cuyos corazones se iban a endurecer contra sus palabras. Y aquí podemos identificar, ¿verdad? Por eso Isaías se le conoce como el profeta evangelista, pero también vemos a un Jeremías en que no se le convirtió ni uno. O sea, no fueron profetas, no fueron predicadores populares. Y el Señor ahí está de alguna manera identificándose con ellos. Entonces, hasta aquí vamos bien, hasta aquí estamos tratando de avanzar. Entonces les va a empezar a hablar esta parábola. Y les dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte es una figura, es fácil de entender esto, ¿verdad? Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad, no tenía raíz, no tenía profundidad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, o sea, crecieron juntos, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Hasta aquí es muy probable que la mayoría de ellos tuviera en su cara un signo de interrogación impresionante, porque cierra la parábola diciéndoles precisamente que quien pueda entender esto, pues que lo entienda. Ahora sí que ya les dije a ustedes, ya les estoy hablando acerca del reino de Dios. Ahí métanle muela, muchachos, ¿verdad? Pero sus discípulos estaban en las mismas que la multitud.
Por eso aquí, entonces, viene otro de esos vuelcos de Lucas, ¿no? Así que vamos a ir para allá. Viene a uno de esos vuelcos en donde les explica, ¿sí? Pero va a ser muy importante que aquí nos pongamos los lentes correctos para ubicar el contexto en el que está diciendo. Acuérdese que es cierto que nosotros lo podemos leer ahorita, pero el contexto histórico y al público a quien él se está dirigiendo es a la casa de Israel, es al pueblo judío. Evidentemente, el reino de Dios no se limita a los judíos, llega hasta los gentiles, y prueba de eso es de que aquí estamos nosotros, ¿sí? Pero vamos a tener que detenernos más adelante a ver esto, el por qué está diciendo esto, porque aquí habla cosas muy tremendas a la hora de que explica la parábola. Entonces, vamos a los versículos 9 y 10. Sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que, viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Póngame atención aquí, por favor. Misterios del reino de Dios. Esto nos habla de algo que está oculto. Es decir, esto es un misterio, es una persona o es una verdad que deben ser reveladas, y deben ser reveladas en este caso por Dios. Es decir, si Dios no la revela, entonces eso permanece sin conocerse, permanece con el velo ahí. El asunto es que Él no revela a quien no cree. Subraye eso, por favor. Él no revela a quien no cree. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a ir y decir, bueno, es con respecto a Dios. Ahora, otra vez, me tengo que regresar un poquito aquí. Nosotros crecimos en un entorno y en una cultura religiosa bien distinta a donde el Señor está hablando. En los tiempos del Señor tenían siglos, sabían que eran el pueblo de Dios, sabían que Dios tenían el privilegio de que Dios les había dado la ley, que les había enviado a los profetas, que les había dado las promesas, que había hecho pactos, incluso que había hecho pactos con la nación como nación, y que tenían que ver pactos con esta vida, pactos terrenales, ¿sí? Dios no ha hecho pactos con ninguna otra nación en lo concerniente a las cosas terrenales, y en ninguna otra. Y todos esos pactos y todas esas promesas las hizo a un pueblo y a través de un pueblo. La salvación para la humanidad es una promesa al pueblo de Israel para todas las naciones. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Está hablando ahí con el Señor. Ay, me parece que tú eres profeta y nuestros padres adoraron aquí y los tuyos allá, y le habla de religión. Y el Señor le dice, mira, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Israel. Entonces, es decir, de ahí viene la descendencia de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Entonces, es importante tener esto, porque ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Repito, Dios, pues al menos de una manera teórica, lo tenían presente toda su vida y para todas las etapas de sus vidas. Tenían las promesas, tenían la ley, tenían las escrituras, ¿sí? Tenían la promesa del Mesías, estaban esperando al Mesías que vendría a redimirlos. Y aún así, cuando Él llega a lo suyo, los suyos lo rechazan. Entonces, no es porque no entendieran, es porque no creían. Entonces, parte de este misterio es
¿Cómo tanta gente que tiene la oportunidad de primera mano de entrar en el reino no lo consigue? ¿Sí? Y no lo consigue porque va tras ello para entrar en el reino, pues por sus propias obras, estableciendo su propia justicia o una justicia pretendida de manera de alcanzar la justicia, ¿sí? Ahorita vamos a ver en Romanos, vamos a ir para allá al capítulo 9, del versículo 30 hasta el versículo 3 del capítulo 10. Algo de esto hablé este domingo, porque Juan lo explica con bastante detalle en muy poquito espacio en Juan 1 del 11 al 13, ¿verdad? Y hablamos acerca de esto ahí en la escuela bíblica, pero hoy me voy a detener un poquito más, ¿sí? El propósito otra vez es que tengamos bien claro esas frases y esas cosas que dice el Señor que en algún momento nos puede parecer contradictorio. Perdonen, me voy a regresar al propósito, ¿sí? Cuando les dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Otra vez, aquí está haciendo una referencia, pues evidentemente al profeta Isaías. Entonces, vengan conmigo, aquí lo tienen en pantalla, Romanos capítulo 9, del versículo 30 en adelante, lo voy a leer. Me gustaría leer bastante más otras partes del capítulo 9 y del capítulo 10 y del capítulo 11, pero por cuestión de tiempo voy a limitar esto. Pero dice así, lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Dice, ¿qué concluiremos? Pues que los no judíos, o sea, nosotros, que no buscaban la justicia, es decir, que no teníamos ni idea de un Mesías, de Dios, no entendíamos nada de qué es la Torá, ¿verdad? Ni nos preocupaba, no teníamos ni idea de lo que era un Mesías, no sabíamos por qué el pecado o siquiera una idea del pecado, no andábamos buscando ser justificados por Dios, pero dice que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí hace un par de referencias, hace referencias como lo tienen ahí a Isaías 8:14 e Isaías 28:16, cuando dice, miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Ahí hace los rabinos le llamaban eso hilar perlas, ¿verdad? Entonces aquí hila perlas. Seguimos leyendo. Capítulo 10, versículo 1 de Romanos. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Versículo 2. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios, fíjense bien, la justicia que proviene de Dios. ¿Cuál es la justicia que proviene de Dios? La que es por la fe. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y de ahí podremos hablar un montón. Pero no conociendo la justicia de Dios, o no reconociendo, sería una mejor traducción, que proviene de Dios, y procurando establecer la suya propia. Fíjense bien, esto es bien tremendo. Dice, no se sometieron a la justicia de Dios. Aquí, mis amados, hay un tema, ¿sí?, que trata el profeta Isaías, al que se está haciendo referencia,
de algo que se conoce como el endurecimiento judicial. No podemos verlo en este momento, eso es amplio y eso será algo que veremos en la escuela bíblica, ¿verdad? Porque es importante conocer, porque está directamente relacionado con el plan de salvación de Dios, tanto para los individuos de Israel como para los individuos del resto de las naciones. Porque debemos aclarar que Dios no salva naciones de la condenación eterna. Dios salva a los individuos que creen, sean israelitas o sean gentiles. No hay diferencia en eso. Por eso les decía que me gustaría seguir leyendo parte del capítulo 10, algunas partes, pero nos iríamos a otro tema. Ahora, pónganme atención con esto, por favor. De ninguna manera queda claro en las Escrituras que Dios desechó a Israel para que no se salve, o a los israelitas para que no se salven. Dentro del plan de salvación de Dios, en este endurecimiento judicial, es decir, cuando una persona rechaza, cuando una persona recibe, déjenme ponerlo en términos sencillos, recibe el mensaje de parte de Dios y esta persona se endurece, Dios insiste y se les dice una y otra y otra y otra vez, y tenemos el ejemplo de Israel. Pero llega un momento en que el individuo se endurece. Entonces, cuando ese individuo se endurece y ya se hace un callo, entonces viene esa parte del endurecimiento judicial. ¿Sí? Entonces, es decir, ¿qué es esto? Que Dios, al endurecerse uno, ahora Dios lo endurece a esa persona. Entonces, dentro de todo esto, repito, es que en estos capítulos explica todo esto el apóstol Pablo, ¿sí? Nos deja ver que dentro del plan de salvación de Dios, evidentemente Israel, desde un principio, fue considerado, fue escogido por Dios, pues para ser, déjenme decirlo así, el proclamador de la verdad de Dios a todas las naciones. Sabemos que el pueblo falló, ¿verdad? Porque el plan original era que las 12 tribus fueran sacerdotes para todas las naciones. Conocemos la historia. Una tribu, ¿verdad? Queda la de Leví, queda como los sacerdotes. Sin embargo, sigue enviando Dios profetas y sigue enviando su palabra y la revelación que vendría, como nos dice en Hebreos, por mucho tiempo a lo largo de muchos profetas, y sigue entonces considerando a Israel para el plan de salvación, para utilizar a Israel para hacerles llegar el evangelio a todas las naciones. El asunto es de que Israel se endureció y no creyó a Dios, ¿sí? Y otra vez, como vimos, fue en busca de su pretendió establecer su propia justicia. Entonces, Dios de ninguna manera desechó a Israel para que no se salve, pero Israel tendrá como nación y como individuos de nación, tendrán la oportunidad, ¿verdad? Aquellos que hasta el momento, fíjense, hasta el punto en donde está el Señor hablando ahí, los que no habían creído, tenían la oportunidad, una vez de que el Señor fuera crucificado y una vez que el Señor fuera resucitado y hubiera dado evidencias de esto y que hubiera ascendido y que enviara al Espíritu Santo, entonces tendrían la oportunidad de creer para ser salvos y para hacer llegar el mensaje. Por eso habla de que despertó a celos a la nación de Israel, ¿verdad? Entonces nos debe de quedar en claro que es cierto que, repito, que debemos entender el mensaje, y eso es esencial, eso es absolutamente crucial, pero repito, entenderlo no es sinónimo de creerlo, y ellos entendían
El asunto es de que no había fe en ellos. Entonces, por favor, vean la explicación que el Señor da de esta parábola con la perspectiva que acabamos de ver con la explicación que Pablo da, por ejemplo, a los romanos, ¿sí? Porque ese es el entorno y ese es el contexto en el que Jesús se está moviendo y en el que Él está hablando. Está hablando, aquí el punto otra vez es lo que produce la palabra de Dios. Ahí se centra el asunto. Entonces, versículos 11 en adelante. La parábola es esta. Otra vez, vamos a verlo, vamos a ponernos esos lentes. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos que a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquí podría sonar contradictorio. Bueno, pero ¿qué? ¿Dios no quiere que crean? ¿Lo alcanzan a ver? Pero no hay ninguna contradicción. Por eso en otras partes dice, pues para que viendo no vean y para que escuchando no oigan. Ay, ¿verdad? Es como que, pues entonces, como qué caso tiene que que los estés preparando para que no escuchen. El asunto es de que eso ya recae en el endurecimiento judicial. Es porque por muchos siglos han estado rechazando la palabra de Dios. Y aun cuando llega el Mesías, ¿sí?, y lo tienen enfrente, no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Versículo 13. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Por ahí ayer o antier estaba platicando, no recuerdo la palabra que me comentó el pastor Sergio Chávez de Casa de Oración Villahermosa, de cuando es un fruto que no madura. Que ahí está el fruto, pero que no madura. Me acordé mucho de él. Versículo 15. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, póngame atención aquí, por favor, porque ya nos vamos a ir para la conclusión. Esta parábola lo que nos enseña es que la palabra de Dios es como esa semilla que lleva vida en sí misma y que dará fruto inesperado, que va a dar un fruto exuberante, fuera de las proporciones de las que cualquier persona, cualquier campesino pudiera pensar, si tan solo deposita la confianza en el Hijo de Dios. Entonces, fíjense, bueno, a mí me llena esto de esperanza, porque así es el reino de Dios. Es decir, cuando nosotros creemos y entramos al reino de Dios, hay cosas que se producen cosas que nosotros no esperamos. Por eso decimos, es produciendo lo inesperado. Ese es el título de este mensaje o de esta enseñanza, ¿sí? Entonces, vamos a la conclusión. Cuando leemos esta parábola de este modo, excede en mucho nuestra explicación común. ¿Cuál es la explicación común? Que cada persona reacciona a su propio modo y que deberíamos de ser como la buena tierra. Esta es una parábola de esperanza, hermanos. Es una parábola que promete una cosecha final, ¿verdad?,
que resulta inconcebible según nuestras propias medidas. Es decir, sí tenemos cada persona tiene sus propias circunstancias y atravesamos nuestras propias circunstancias, pero la parábola no se trata acerca de nuestras circunstancias, sino otra vez de la producción que la palabra de Dios tiene cuando confiamos en Él. Ese es todo el asunto de esto, ¿sí? Entonces, la parábola es entonces acerca del sorprendente poder de la palabra de Dios, que es capaz de producir lo inesperado y hasta lo aparentemente imposible. Repito, ¿sí? Las personas entendían que si había una producción del 5 o de 6 veces lo sembrado, era extraordinario. Ahora aquí está hablando de 30, 60, ¿verdad? En Mateo lo menciona, ¿no? Al 100 por 1, algo extraordinario. Entonces, de eso es la capacidad que tiene la palabra de Dios para producir. Entonces, la parábola en sí misma es una promesa a todos los que escuchan. Hay curiosos, hay entusiastas, hay veleidosos y hay firmes, ¿sí? Pero la promesa es de que la cosecha de Dios llegará a su cumplimiento y que ni las rocas, ni las aves del cielo, ni el diablo pueden evitarlo. ¿Sí? De eso se trata. Otra vez, no es acerca de nosotros. ¿Sí? Es, como mencionamos hace un momento, a fin de cuentas, la respuesta del hombre al mensaje de Dios solamente son dos: o lo crees o no lo crees, o se recibe o se rechaza. No se recibe por un ratito y después, cuando produce, es cuando se cree, ¿sí? Y eso es en donde se centra. Ahí es al donde nos lleva y en donde nos coloca toda esta esperanza. Entonces, concluimos aquí. Vamos a orar. ¿Está bien? Señor, venimos delante de ti a suplicarte, Señor, que nos ayudes. Venimos a rogarte, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos ayude y oriente nuestro corazón y nuestros pensamientos siempre a descansar, siempre a confiar en tu palabra. Que siempre nos dirija y nos haga ver esas maneras de pensar que muchas veces tenemos y que no se corresponden a tu voluntad, Señor. Y que por lo tanto vienen a ser un estorbo para que tu palabra fructifique en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a limpiar nuestro camino y nuestros pensamientos de esto. Suplicamos, Señor, que nos ayudes a concluir, a llegar a los razonamientos, al argumento final, como tú, el tener la perspectiva y la visión que tú tienes, con la esperanza de que tus promesas son una realidad y que tú siempre en tu generosidad nos das más allá de lo que pedimos o esperamos. Nos das en el momento en que abrazamos tu palabra, que te seguimos a ti. Hay una producción inesperada, se produce lo inesperado, va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Señor, que podamos apreciar tu generosidad, esa superabundante gracia, esa benignidad, esa paciencia tuya para con nosotros. Cómo nos guardas, cómo nos diriges, cómo nos bendices, Señor. Cuánta paciencia tienes para con nosotros, para con todos. Y
y cómo aun cuando nos endurecemos y que tú tratas eso con nosotros, a fin de cuentas, pues tú nos dejas volver a ti y nos presentas aún una mayor evidencia, como aquellos, Señor, allá, aquellos tremendos que podemos ver en los primeros capítulos, Señor, del libro de los Hechos, Señor, que días antes habían gritado crucifíquenle, crucifíquenle, y ahora estaban 50 días después, estaban diciendo qué podemos hacer para ser salvos. Y como muchos de ellos, Señor, muchos de ellos, 3,000, más de 3,000, vinieron a tus pies, Señor. De aquellos que te rechazaban, de aquellos que se endurecieron. Y tu palabra estuvo ahí produciendo lo inesperado, Señor. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.